En este video se va a explicar lo que tiene que ver con el estudio de mercados, el capítulo 2 del estudio de factibilidad. En primer lugar, se debe hacer una descripción del producto o servicio. Para ello, en el numeral 2.1.1, describiremos muy claramente cuál es el servicio que se va a prestar, con todas las indicaciones precisas para que el lector entienda de qué se trata, o la descripción del producto. Aquí, aparte de hablar del servicio como tal, en su descripción vamos a hacer mención de para qué sirve el servicio o cuáles son sus usos. Y algo muy importante, cuáles son esas especificaciones que vamos a dar del mismo. Entonces, si estamos hablando de un servicio propiamente, podemos hablar de quiénes van a prestar el servicio, es decir, las personas técnicas que ofrecerán el servicio, cuál es el horario de atención, si vamos a tener un horario de atención 24/7, si la prestación del servicio es los 7 días a la semana, cuáles son los elementos que hacen parte del servicio, si es solamente el personal técnico o también vamos a incluir algunos materiales, algunos elementos dentro del mismo. Los medios de pago que se van a utilizar, las formas de pago que se van a tener, es importante si vamos a dar alguna garantía, si va a haber un servicio postventa para el mismo. Todos esos detalles, entre más detalles podamos dar de la descripción del servicio, es fundamental para que lo entiendan los lectores. Algunos servicios se constituyen en planes. Entonces tenemos el plan A, el plan B. Por lo tanto, hay que describir qué es eso de plan A o plan B, cuál es el premium, cuál es el básico, todos esos detalles que tienen que ver con eso que queremos ofrecer al mercado objetivo, dar aquí esas especificaciones del mismo. Si estamos hablando de un producto, pues podemos hablar no solamente del producto como tal, con unos rasgos generales, sino dar detalles acerca de su color, de su presentación, de su empaque, incluso de su embalaje, de la vida útil, cuáles son los ingredientes que hacen parte de ese producto. Todos esos detalles son necesarios. Recordemos que aquí podemos colocar una imagen que nos sirva de referencia para tener una idea más completa acerca del producto. Pero si no hay una imagen, tenemos que con palabras explicar muy bien cuál es ese producto que vamos a ofrecer o cuál es ese servicio. No dejemos nada a la imaginación del mercado objetivo o del lector de ese documento. Recordemos que siempre que vamos a vender un producto o un servicio, el cliente requiere una información completa, detallada, de qué es, para qué es, cómo sirve, cuáles son sus especificaciones. Entre más detalles podamos dar aquí, muchísimo mejor. Una vez que hemos hecho esa descripción, vamos entonces a ir a los atributos diferenciadores. Es importante que nosotros, como empresa, con nuestro proyecto, nos diferenciemos de la competencia en alguna forma. Es bueno saber que yo me diferencio de la competencia respecto a los procesos que estoy implementando o que estoy diferenciándome porque la comercialización de mi producto o de mi servicio es diferente, o porque mi producto o mi servicio respecto a la competencia tiene algo que lo diferencia. Si no tenemos ese diferenciador, es muy difícil entrar a un mercado a competir. Es complicado porque la gente no va a encontrar en nosotros algo que nos diferencie a los competidores, esa propuesta de valor que nosotros pretendemos darle al mercado. Luego van a preferir ir a comprar los productos que ya conocen porque tienen garantía de esos productos por conocerlos anteriormente al nuestro. Si tenemos esos atributos diferenciadores claros, entonces podemos definir cuál es ese segmento de mercado al cual le queremos ofrecer el producto o servicio. Y aquí vamos a definir muy claramente cuál es ese cliente objetivo. Es decir, de todo ese mercado potencial que nosotros tenemos para ofrecer el producto o el servicio, de seleccionar una pequeña parte que tenga que ver con el nicho de mercado, el cliente objetivo, mercado objetivo al cual se le quiere llegar. Entonces es bueno dar algunas características de ese, indicando cuántos son. Y muy importante, cuando yo hablo de cifras o de afirmaciones, debo tener alguna fuente de información que estoy utilizando, por lo tanto debo referenciarla apropiadamente.
Si estamos hablando de un mercado objetivo, pues mínimo necesito saber a quién le voy a vender. Si le voy a vender a empresas, le voy a vender a personas, le voy a vender a hogares. Si le voy a vender a hogares, ¿de qué estrato son? Si le voy a vender a hogares, si son de la zona rural o de la zona urbana. Si le voy a vender a personas, ¿de qué edades son? ¿De qué sexo son? Eso es importante que esas características estén muy precisas en ese lugar. Si estamos hablando de que el mercado objetivo es X, tenemos que cuantificarlo y para cuantificarlo pues tenemos que hacer uso de fuentes secundarias, seguramente consultar el DANE o algunas otras páginas que nos den una información fidedigna, un aproximado de cuántas personas hay en esa franja de mercado. Ya precisamos de que si son personas, por ejemplo, hombres entre 18 y 60 años, pues tendríamos que definir de qué municipio, si es de la zona urbana o rural, y también tendríamos que definir si esas personas son de algún estrato social específico y hacer un cálculo matemático de cuántos posiblemente encontramos en ese mercado. Hay que hacer una aproximación y para ello necesitamos hacer cálculos y esos cálculos parten de unas fuentes secundarias. Una vez identificado muy claramente ese mercado al cual pretendemos llegar, entonces empezamos a hacer el estudio de la demanda. Para el estudio de la demanda es importantísimo que formulemos unas necesidades de información. Y en esa parte de las necesidades de información, que es lo que me va a dar el origen a la investigación del mercado, hacer de pronto una encuesta en el mercado para obtener fuentes primarias necesarias para este estudio, les voy a recomendar que utilicen el OVA que tiene que ver con la encuesta. Para ese OVA, ustedes pueden ir directamente a la página del ipred.uis.edu.co y en ese portal van a encontrar una pestaña que dice TIC. En estas TIC se va a desplegar lo que llamamos objetos virtuales de aprendizaje y al final de este van a encontrar un OVA que se llama la encuesta de mercado. Dan clic sobre él y a partir de este momento ustedes empezarán con el desarrollo de esta OVA. Es importantísimo porque en este OVA van a encontrar ustedes varias cosas, una introducción, pero lo más importante es que van a encontrar lo que es el diseño del cuestionario estructurado, el trabajo de campo, algunas recomendaciones muy importantes y el procesamiento y análisis de información. Haciendo el recorrido a través de este OVA, entonces podrán ustedes determinar mediante el OVA cuáles son esas necesidades de información para el estudio de mercados, para esa encuesta que quieren realizar. En ese OVA está explicado claramente cómo hallar esas necesidades de información que han generado confusión en algunos que formulan estudios de factibilidad. Posteriormente, entonces, ustedes definirán el tipo de estudio. Será un estudio de mercado, exploratorio, descriptivo, causal, etc. El enfoque, si va a ser cuantitativo, cualitativo, mixto. Las fuentes de información. Y aquí relacionamos tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. Entonces, en las partes de las fuentes primarias, ¿quiénes son aquellas empresas, personas, hogares que nos van a suministrar la información que necesitamos? Y en la fuente secundaria vamos a mirar cuáles son esas páginas web, cuáles son esos libros, cuáles son esas instituciones, esas entidades que nos van a suministrar información para el estudio de la demanda. En técnicas de investigación, pues normalmente se trabaja lo que es la encuesta, a veces se trabaja la entrevista principalmente, que es lo que más se ve en los estudios de factibilidad. Dependiendo de la población, si es una población muy pequeña, podríamos llegar a hacer un censo. En instrumento para la recolección de información, entonces aquí lo que colocamos básicamente es cuál es el instrumento que vamos a utilizar. Normalmente se utilizan los cuestionarios estructurados y también se utilizan las entrevistas como tal. Entonces, dependiendo de si escogió encuesta o entrevista, pues asimismo utilizará un instrumento para recoger esa información de las fuentes primarias. Luego pasamos a lo que tiene que ver con el modo de aplicación.
¿Cómo vamos a aplicar esas encuestas? Se lo vamos a hacer directamente, contactando a las personas, lo vamos a hacer por correo, o se va a hacer por teléfono, por internet. Aquí es importante definir cuál es el modo de aplicar la encuesta. En el cálculo de la muestra, entonces se va a trabajar con un nivel de confianza del 95% y un error entre el 5 y el 8%. La recomendación es que, dada la coyuntura actual de tanto aislamiento, podemos utilizar ese 8% para el cálculo de la muestra. Si estamos hablando de un cálculo de la muestra, ustedes en los estudios de factibilidad que ya están publicados van a encontrar una fórmula que les permitirá a ustedes hacer ese cálculo de la muestra. La recomendación es que descarguen un proyecto muy relacionado con el de ustedes, un estudio de factibilidad, y en ese documento van a encontrar esa fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra. Es una ecuación que aparece allí, ustedes la van a encontrar en una ficha técnica en ese documento, utilizarán estos niveles de confianza y de error para que encuentre el tamaño de la muestra. Dice que si el muestreo es estratificado, se distribuye la muestra proporcionalmente. Es decir, si en algún momento usted dice las personas que voy a encuestar son de estratos 4, 5 y 6, quiere decir que el tamaño de la muestra que le dio por fórmula, por ejemplo, 150, lo va a aplicar estratificadamente. Tendrá que definir mediante un cuadrito pequeño cuántas encuestas de esas 150 aplicará a personas de estrato 4, cuántas a estrato 5 y cuántas a estrato 6. Si estamos hablando de hogares y hemos estratificado también este tipo de encuestas, entonces tendremos que distribuir el tamaño de la muestra, el N, que sale de esta ecuación, entre las diferentes estratos sociales para que proporcionalmente podamos hacer encuestas en cada uno de los estratos de manera que la investigación no presente ningún sesgo. En el alcance, vamos entonces a definir cuál es la cobertura geográfica de la investigación. Nuevamente aquí, lo único que vamos a decir es, se va a aplicar en el municipio X, en el municipio Y, en la zona urbana o en la zona rural o en ambas partes. Es muy claro que aquí es un párrafo donde definimos cuál es el alcance de esa investigación o de esa encuesta, hasta dónde vamos a llegar geográficamente. El tiempo de aplicación, cuánto tiempo más o menos se estima para la aplicación de la encuesta. Entonces, podemos colocar incluso unas fechas calendario de tal día del mes correspondiente. Viene la parte de presentación, tabulación, presentación, análisis de resultados. Luego de haber hecho la encuesta, presentamos los resultados de la información en trabajo de campo. Hacemos la presentación de acuerdo a la metodología que se estipula para los proyectos de grado. Viene la pregunta numerada, 100 variables, cuadro y figura, numerados también, y el análisis del resultado. Aquí es importantísimo en esta tabulación, presentación y análisis de resultados, volver nuevamente al OVA, si ya se le olvidó esa parte, cómo se hace el procesamiento y análisis de información. Si aquí se definió claramente la necesidad de información, las preguntas y las variables de respuesta, aquí en esa parte vamos a mirar esa información recolectada en trabajo de campo, cuál va a ser el procesamiento adecuado, cómo se tabula, cómo se grafica, cómo se hace el análisis de esa información que se ha recogido. Voy a entrar a la biblioteca de la UIS para mostrarles cómo descargar un trabajo de grado que les pueda servir de referencia para lo que están adelantando del estudio de mercados. Entramos a la biblioteca virtual en este enlace. En este enlace damos clic. Luego buscamos aquí donde dice catálogo bibliográfico. Tendríamos que ir entonces a trabajos de grado. Y en trabajos de grado vamos a seleccionar aquí la opción gestión empresarial, que es la 71,
el rango de años que podemos consultar trabajos de grado. Para no irnos muy atrás, 2015 en adelante, vamos a buscar. Y de esta lista que nos sale, encontramos que hay 351 proyectos aproximadamente. Lo que queremos es buscar un proyecto muy afín a nuestro. Empezamos a leer los títulos. Si no encontramos exactamente un producto parecido a nuestro servicio, podríamos buscar algún estudio de factibilidad que tenga que ver con servicios. Aquí tenemos otro, creación de una empresa de prestación de servicio y mantenimiento preventivo. Aparece el PDF en digital. Luego aquí en esa cruz damos clic. Nos manda a una autorización. Aquí damos clic en archivo PDF. Aceptamos. Ya podemos visualizar el documento. Incluso podemos descargarlo si es necesario. Pero vamos a ir entonces directamente a lo que nos corresponde. Aquí está la investigación de mercados. Aquí está el mercado objetivo que les puede servir de referencia. Aquí hay una descripción que les puede servir de referencia también. Y unos atributos diferenciadores. Eso es como para que tengan referencia de cómo presentar la información. Respecto a la investigación de mercados, viene la parte de tabulación, presentación y análisis de resultados, pero antes hay una ficha técnica. Vamos a revisar la ficha técnica porque aquí viene la información de tipo investigación, método de investigación, fuentes de información, técnicas de investigación, instrumento, método, definición, y esa es la fórmula que les estaba mencionando para desarrollar lo que tiene que ver con el cálculo de la muestra. Entonces notarán que estos componentes ya están en esa ficha del trabajo de grado presentado de otra forma. Luego viene la presentación de la tabulación, los resultados. Esa es la forma de presentarlo. Viene pregunta 1, se formula la pregunta, no se colocan las variables de respuesta, pero se presenta un cuadro o tabla y un gráfico. En este cuadro que tenemos, tiene 3 columnas, la respuesta, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa que le llamamos porcentaje aquí. Cada cuadro y cada gráfico tendrá que tener el mismo título correspondiente y tendrá que colocarle la fuente de los autores. Una vez se presente el cuadro y el gráfico, entonces se hace el análisis de la información que se obtuvo y se coloca en esa parte. Luego viene la pregunta 2 y de igual manera viene para los siguientes. Esta forma de hacer tablas y gráficos está presentado o explicado en el OVA. Tanto esa parte del análisis de la información también aparece en el OVA y debe ser presentado en esa misma forma. Tabulación, presentación. Aquí tenemos el LOBA desarrollado en la parte del procesamiento y análisis de la información. Posteriormente necesitamos hacer una estimación de la demanda actual. Esta estimación de la demanda actual depende de unos resultados de la investigación o de la encuesta que se obtuvieron. Son unos datos numéricos, unos datos que nos facilitarán hacer esa estimación. No va a ser algo muy exacto, pero es importante tener esos valores de la demanda actual. Para ello, entonces, sencillamente vamos a acudir a una fórmula que se puede crear dependiendo de la empresa, si es una empresa de servicios o una empresa de producción, que parte de algo muy importante, el tamaño del mercado objetivo o el segmento del mercado para el cual estamos trabajando. Vamos a colocar algunos datos aquí que nos servirán de orientación. Si yo estoy hablando de 158.963 personas, por ejemplo, este sería el mercado objetivo, pero cuando se hizo la encuesta se preguntaron algunas cosas muy importantes. En la parte del trabajo de campo, seguramente se investigó si esas personas consumen o no consumen, utilizan o no utilizan un servicio. Y eso nos va a dar un resultado. Entonces,
Aquí, por ejemplo, podemos encontrar el porcentaje de uso del servicio. En alguna pregunta tuvimos que haber buscado esa información. Referenciamos qué pregunta fue la que hicimos, pregunta 1, pregunta 2 o pregunta 5, y colocamos el porcentaje de población que utiliza ese servicio o que consume ese producto. Entonces vamos a suponer que es un 49.5%. No solamente es necesario preguntarle al mercado objetivo si utiliza el servicio o no utiliza el servicio. A veces se pregunta con qué frecuencia utiliza el servicio. Entonces, seguramente en alguna pregunta habrá una frecuencia de uso del servicio. Si se formula la pregunta como una frecuencia mensual, ¿cuántas veces al mes utiliza el servicio o cuántas veces al mes compra el producto? Pues esa sería una frecuencia de uso mensual, que habría que traducir o convertir en una frecuencia de uso anual. Estamos hablando de una frecuencia de uso anual, es decir, que en el año en promedio ponderado se está utilizando 2.86 veces el servicio. Esto quiere decir que en promedio una persona del mercado objetivo anualmente utiliza el servicio 2.86 veces. Si es un servicio, seguramente se podría dejar hasta ahí para la estimación de la demanda. Si es un producto, tendríamos que preguntarle, bueno, cada vez que va a comprar el producto, ¿cuántas unidades compra? Y ese dato también sería importante. En los servicios, pues a veces se puede preguntar cuántos servicios utiliza cada vez que contrata un servicio, pero normalmente no se da. Suponiendo que aquí colocamos el número de servicios o el número de unidades que se adquieren cada vez que se toma la decisión de tomar un servicio, de comprar un artículo, y eso también nos va a dar un promedio ponderado. Entonces el número de unidades seguramente puede ser 1.09. Podemos utilizar siempre en esta parte hasta 2 decimales para que la aproximación de los cálculos sea mejor. Una vez tenemos esta información como mínimo, tenemos mercado objetivo, porcentaje de uso del servicio, con qué frecuencia utiliza el servicio o compra el producto, y el número de unidades. Entonces podemos estimar, hallar la demanda estimada. Esta demanda estimada es una fórmula que nos permite multiplicar esos 4 valores. Entonces se crea una fórmula que se explica en el documento, y después de crear la fórmula, explicarla, entonces se arroja el resultado. Aquí estamos sencillamente haciendo el cálculo de esa operación para ilustrar. Quiere decir que en ese mercado objetivo hay un consumo del servicio o del producto de 245.000 unidades en el año. Eso sería una demanda estimada, que es lo que se pide acá, la demanda actual. Bien, a partir de esa situación viene algo que se llama la demanda efectiva. En la encuesta seguramente se hizo alguna pregunta que tiene relación con el proyecto del autor. Y esa pregunta pudo ser, por ejemplo, el nivel de aceptación del producto, del nuevo producto o del nuevo servicio. Entonces, el nivel de aceptación de ese producto o de ese nuevo servicio, se coloca aquí el dato, es un porcentaje. Hay que referenciar de qué pregunta, en qué pregunta se sacó ese porcentaje, y vamos a colocar aquí un nivel de aceptación del 85.6%. Con ese valor podemos hallar lo que se conoce como demanda efectiva. Es decir, de esa población o mercado objetivo, tentativamente cuántas unidades de servicios o de productos podríamos llegar a vender en el mercado. Luego multiplicamos la demanda estimada que ya teníamos por ese porcentaje de aceptación, y así tenemos
el número de unidades que tentativamente podríamos llegar a vender en el mercado objetivo. Toda esa información se coloca aquí explicada, no solamente las fórmulas, sino también qué significa cada variable y qué significa esos valores que arrojan la demanda estimada y la demanda efectiva. Con esa información de la demanda estimada y la demanda efectiva, se hace una proyección de los datos para los 5 años. La forma de proyectarlo es mediante una tabla. Aquí podemos colocar el año, 1, 2, 3, 4, 5, y colocamos aquí una fórmula de proyección. Aquí se coloca en esta columna la fórmula que se va a utilizar para proyectarla. Normalmente la demanda proyectada es una fórmula de valor futuro donde utilizamos un valor presente que te vamos a proyectar la demanda estimada, sería de 245,298, es el valor presente, lo multiplicamos por 1 más la tasa de crecimiento o de proyección, depende del producto, del servicio o del sector, miramos una tasa de crecimiento, sea de la población o del sector o del producto interno bruto, como se quiera hacer la proyección, y la adicionamos aquí. Suponiendo la tasa de crecimiento es del 1.05%, y esto, lo que hay dentro de paréntesis, lo elevamos a la 1. Quiere decir a la potencia 1. Esta sería la fórmula para el año 1 y la misma vendría para los siguientes años. En esa parte, pues ya entonces vamos a hacer la proyección. Aquí quedaría la demanda proyectada. Y aquí aplicamos la fórmula. Eso que tenemos allí, entonces lo vamos a traducir en términos de fórmula, que es tomar esta información, la multiplicamos, dice, por 1 más 1.05. Es decir, 1, estamos hablando de 101.05%. Elevado a la 1, pues viene dando ese mismo valor. Notarán que ya hay una proyección, hay un crecimiento del valor como tal. Ahora entonces vamos a copiar esa fórmula aquí en esta parte. Solamente que en lugar de B5, esa celda, vamos a tomar la celda anterior. Y le damos Enter. Proyectamos y arrastramos la fórmula a la siguiente para que haya la proyección. Y el cuadro es el que vamos a ubicar en esa parte donde dice proyección de la demanda para los próximos 5 años. Es proyectar la demanda actual y proyectar la demanda efectiva. Luego, si yo voy a proyectar la demanda efectiva, podría copiar el cuadro, pegarlo acá, y en este caso voy a cambiar el valor, aquí son 209,975. Los otros valores no cambian. Arrastro la fórmula. Y esta sería la proyección de la demanda efectiva. Aplico la fórmula nuevamente. En este caso vamos a utilizar esta y sigue la proyección. Esta otra tabla sería la que ubicaríamos en proyección de la demanda para los 5 años. Va la actual y la efectiva. Son dos tablas que van ahí que deben ser explicadas. Entramos entonces en lo que es el análisis de la oferta. Para ello se puede realizar una matriz comparativa con empresas líderes en el sector, lo que conocemos como el benchmarking, donde vamos a compararnos con la competencia respecto a algunas variables. Podemos compararnos con respecto a la competencia en lo que tiene que ver con la línea de productos, la línea de servicios, con lo que tiene que ver con los horarios de atención, medios de pago, formas de pago, las estrategias publicitarias que ellos realizan, las estrategias de precios o la forma como fijan ellos los precios, la antigüedad que llevan, la cobertura geográfica, todas esas variables que podamos nosotros tener para comparar la competencia que es líder en el sector es importante. En ese análisis del sector, tengan en cuenta que vamos a analizar la oferta residente
del municipio o la que llega al municipio. A veces las empresas no tienen la sede en ese municipio donde estamos haciendo la investigación de mercados. La sede de la empresa puede estar en otra ciudad, sin embargo, los productos o servicios de esa empresa están llegando a ese lugar. Luego son oferta o son competencia para el proyecto nuestro. En ese mismo documento, esa es la forma como se puede de pronto presentar la estimación de la demanda y la proyección de la demanda para que tengan una orientación de cómo hacerlo. Aquí en esa parte no vamos a tener en cuenta necesidad de información, pero sí ese es más o menos para tener una idea del benchmarking o de esa matriz comparativa con los factores de comparación de las empresas líderes en la región. Entre más podamos analizar de la competencia, sus debilidades, sus fortalezas, muchísimo mejor. Una vez hemos analizado la demanda y la oferta, vamos a pasar a la descripción del producto o servicio mínimo viable. En este segmento vamos a dar la descripción definitiva de ese producto o ese servicio que vamos a continuar en la estructura de aquí en adelante. Sí, después de haber hecho la investigación de la demanda y la oferta, la descripción del producto o servicio se mantiene idéntica a lo anterior, lo descrito en la parte superior, donde hablábamos aquí de descripción. No vamos a volver a repetir la información aquí. Sencillamente vamos a hacer una aclaración que el producto o el servicio se mantiene con idénticas características a como se había formulado en el numeral 2.1.1. Si a fruto de la investigación de la demanda y la oferta encontramos que debemos hacer algunas modificaciones, algunos ajustes o algunas precisiones, aquí es la oportunidad para hacerlo. Es posible que en esa parte hayamos descrito el servicio con plan A, B y C, pero después de la investigación, el mercado objetivo solamente requiere o acepta el plan C. Por tanto, aquí en esa parte se va a omitir o eliminar los otros planes que no tuvieron aceptación en el mercado y solamente se va a dejar el plan que sí tuvo aceptación. De igualmente con respecto a los productos, si anteriormente se habían propuesto 5 presentaciones diferentes y a través de la investigación la presentación preferida es de 375 milímetros, aquí se va a dejar las características de ese producto que de aquí en adelante va a ser el que se tendrá en cuenta para los estudios técnicos y financieros. En atributos diferenciadores de la misma manera que en el numeral anterior. Si no hay algún cambio respecto a lo mencionado en el numeral 2.1.2, se va a permanecer igual los atributos diferenciadores, entonces sencillamente se aclara de que se mantiene lo contenido ese en el numeral. Pero si hubo algún ajuste a raíz de descubrir que en la competencia, que en la oferta, ya eso lo están haciendo, necesitamos aquí proponer una diferencia que nos permita competir en el mercado. En la estructura de comercialización y distribución vamos a tener 2 cosas. Vamos a definir cuál es el canal de comercialización apropiado para el producto o servicio, si es un canal directo o es un canal indirecto. Si es un canal directo, debemos dar indicios de cómo va a desarrollarse ese canal directo. Va a ser por punto de venta, por tienda virtual, va a ser en tienda física, va a ser con vendedores puerta a puerta. ¿Cómo lo vamos a hacer esa comercialización del producto o servicio? Si es un canal detallista o un canal indirecto, vamos a explicar si lo vamos a hacer a través de tiendas, de droguerías, de ferreterías o de a cuál intermediario es el que vamos a utilizar para llegar al consumidor o al usuario del producto o servicio. En el caso de la distribución del producto o servicio para la situación de un canal indirecto, entonces podemos decir que vamos a utilizar una distribución intensiva o una distribución selectiva o una distribución exclusiva. Eso depende de cómo queremos hacer en un canal de intermediarios, en un canal indirecto.
En la estrategia para fijación de precios no se coloca el precio de venta. Todavía no, porque todavía no se ha hecho el estudio financiero. Sí podemos definir cuál es la estrategia apropiada para fijar el precio del producto o servicio. Recordemos que hay varias estrategias, ustedes pueden indagar un poco más sobre eso, así como se indaga sobre las estrategias de distribución, qué es distribución selectiva, qué es distribución intensiva o qué es distribución exclusiva. Aquí podemos entonces mirar que también hay diferentes estrategias. Podemos basar las estrategias en costos totales más un margen de utilidad. O podemos utilizar una estrategia basada en costos más un margen de contribución. También podremos fijar el precio del producto o servicio con base en la competencia. Hay otra estrategia que es basada en el descreme y una adicional que también existe es la estrategia de penetración de mercado, que es temporal, es por un periodo corto de tiempo. Y aparte de ello, la estrategia de precios de acuerdo con el valor o la percepción de valor que el mercado objetivo le da al producto o al servicio. Esas son las estrategias que se pueden utilizar. Hay que analizar cuál de ellas es conveniente, hay que buscar en la teoría y de esa búsqueda que se hace en la teoría, entonces se toma la decisión para mirar cuál es la que se va a formular en el documento aquí en la fijación de precios. Luego viene el relacionamiento con los clientes y en ese relacionamiento con los clientes vamos a definir unas estrategias de comunicación con ellos. Aquí podemos hablar inclusive de qué medios de publicidad vamos a utilizar, si vamos a utilizar el mercadeo digital o el marketing digital, qué piezas publicitarias, qué redes sociales o si vamos a tener sitio web, aplicaciones. ¿Cuáles son esas estrategias para llegar a nuestros clientes con la información de ese nuevo producto o ese nuevo servicio? Si se va a hacer un lanzamiento del servicio o del producto, aquí también podemos explicar detalles de cómo va a ser ese evento de lanzamiento como tal. Una vez hemos definido los medios de comunicación o de divulgación, hemos definido si vamos a hacer alguna actividad de lanzamiento, si vamos a hacer degustaciones, por ejemplo, entonces presentamos el presupuesto de comunicación. Dentro de ese presupuesto de comunicación hay dos cuadros que tienen que ver con el presupuesto de lanzamiento del producto o servicio y el presupuesto de operación. Este es durante la etapa preoperativa, es decir, antes de abrir puertas al mercado objetivo, y este es el que se aplica anualmente, año tras año, cuánto se está haciendo de inversión en operación. Para ello, la recomendación ir a la plantilla financiera y en esa plantilla financiera encontrarán dos cuadros. Uno, el presupuesto de lanzamiento, donde ustedes definen las actividades y los medios, la cantidad de cada una de ellas y el valor unitario. Y la otra, el presupuesto de operación, donde se define también los medios y las actividades, el valor mensual y el valor anual que se presupuesta para esa comunicación del nuevo producto o servicio.